muestra de suelo no perturbada tiene los siguientes datos. El índice de vacíos 0.78, contenido de humedad 12%, gravedad específica 2.68. Hallar peso unitario seco, grado de saturación y porosidad. Para comenzar el desarrollo, como primer paso, tenemos que la gravedad específica es 2.68. Sabemos que por fórmula que la gravedad específica es igual al peso específico del sólido sobre el peso específico del agua. Si sabemos por teoría que el peso específico del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, y si reemplazamos en la fórmula nos queda que el peso específico del sólido es 2.68. Luego sabemos que el peso específico del sólido es igual al peso del sólido sobre el volumen del sólido. Sabemos por teoría que cuando no tenemos ningún dato de volumen o peso, suponemos de que el volumen del sólido es 1 centímetro cúbico. Si reemplazamos en la fórmula del peso del sólido sobre el volumen del sólido igual a 2.68, nos queda que el peso del sólido es 2.68 gramos. Como segundo paso, el contenido de humedad es 12%. Sabemos que el contenido de humedad vendría a ser el peso del agua sobre el peso del sólido, que es igual a 0.2 en este caso. Como ya tenemos el peso del sólido, que es 2.68 gramos, lo multiplicamos por 0.12, que vendría a ser el contenido de humedad dividido entre 100. De ahí tenemos como resultado que el peso del agua es 0.32. Ahora, como tercer paso, el peso específico del agua vendría a ser igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Sabemos que por teoría el peso específico del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Y también tenemos que el peso del agua es 0.32. Reemplazando en la fórmula, tenemos que el volumen del agua es 0.32 centímetros cúbicos. Ahora, como cuarto paso, utilizamos el índice de vacíos, que es 0.78. En la fórmula de índice de vacíos es volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. Tenemos el índice de vacíos y tenemos el volumen de sólidos. Y nos daría como resultado que el volumen de vacíos es 0.78 centímetros cúbicos. Ahora, como quinto paso, sabemos que el volumen de vacíos es igual al volumen del aire más el volumen del agua. Tenemos como dato el volumen del agua, que es 0.32 centímetros cúbicos, y que el volumen de vacío es 0.78. Reemplazando en la fórmula, nos quedaría que el volumen del aire es 0.46 centímetros cúbicos. Como sexto paso, para hallar el peso total del agua y el sólido, porque el aire no tiene un peso, tenemos que el peso del agua es 0.32 y el peso del sólido es 2.68. Esto nos daría como resultado 3 gramos en total. Ahora, para hallar el volumen total, sabemos que por fórmula, el volumen total es igual al volumen del aire más el volumen del agua más el volumen de sólido es igual al volumen total, por ende. Tenemos que el volumen del aire es 0.46, el volumen del agua es 0.32 y el volumen de sólido es 1. Nos quedaría que el volumen total es 1.78 centímetros cúbicos. Ahora pasamos a resolver la parte de las preguntas que nos piden, que vendría a ser el peso unitario seco. El peso unitario seco sabemos que es el peso del sólido sobre el volumen total, que vendría a ser 2.68 sobre 1.78 y nos quedaría como resultado 1.51 gramos por centímetro cúbico. Ahora, en la parte B nos piden el grado de saturación. El grado de saturación es el volumen del agua sobre el volumen de vacíos. El volumen del agua es 0.32 y el volumen de vacíos 0.78. Eso se tiene que multiplicar por 100 para tener el porcentaje, que nos saldría 41.03. Ahora la porosidad. La porosidad sabemos que es el volumen de vacíos sobre el volumen total por 100. El volumen de vacíos es 0.78 y el volumen total es 1.78. Nos quedaría como porosidad 43.82%. Bien, el siguiente ejercicio nos dice: el peso específico de un suelo es de 19,2 kN por metro cúbico. Dado que la gravedad específica del sólido es igual a 2,69 y el contenido de humedad es igual a 9,8%.
determinar A, el peso unitario seco en kilogramos por metro cúbico, el índice de vacíos, C, la porosidad y D, el grado de saturación. Como sabemos, este es un problema de relaciones volumétricas y gravimétricas. En tal caso, tenemos que nosotros elaborar un diagrama de fase. Una vez que tenemos nuestro diagrama de fase, vamos a trabajar con los datos que nos brinda el enunciado. Nos dice que el peso específico es de 19,2 kilonewton por metro cúbico, la gravedad específica es de 2,69 y el contenido de humedad es de 9,8%. Esto sería igual a 0,098. Como primer paso trabajaremos con el peso específico del suelo, que es igual al peso del mismo sobre el volumen. Despejamos el peso. Esto es igual al peso específico por el volumen. Sin embargo, el peso específico ya es un dato del problema, entonces reemplazamos. Peso será igual a 19,2 kilogramos por metro cúbico por el volumen en metros cúbicos. El peso entonces será igual a 19,2 kilonewton por el volumen. A esto lo denominamos ecuación número 1. Como siguiente paso tenemos la gravedad específica es igual al peso específico del sólido sobre el peso específico del agua. Entonces despejamos el peso específico del sólido, que es igual a la gravedad específica del sólido que tenemos como dato por el peso específico del agua. En esto del peso específico del agua, en tablas encontramos que es 9,81 kilonewton por metro cúbico, puesto que el enunciado también nos dan los datos en kilonewton por metro cúbico. Reemplazando entonces tenemos que el peso específico del sólido es igual a 2,69 por 9,81 kilonewton por metro cúbico. El peso específico del sólido será igual a 26,39 kilonewton por metro cúbico. Le denominamos a ello ecuación número 2. Seguidamente trabajamos con el contenido de humedad, que es igual al peso del agua sobre el peso del sólido por 100. Despejamos el peso del agua, es igual al contenido de humedad por el peso del sólido. Como ya tenemos el contenido de humedad, reemplazamos. Entonces diríamos que el peso del agua es igual a 0,098 peso del sólido. Ecuación número 3. Como ya en la ecuación número 2 teníamos el resultado del peso específico del sólido, trabajamos con ello y decimos que el peso específico del sólido es igual al peso del sólido sobre el volumen del sólido. Despejando nosotros el peso del sólido tendríamos igual al peso específico del sólido por el volumen del sólido. El peso del sólido en tal caso sería igual a 26,39 kilonewton por metro cúbico. Esto reemplazando lo que ya teníamos en la ecuación número 2 por el volumen del sólido. En tal caso, el peso del sólido nos queda 26,39 kilonewton por el volumen del sólido. A ello le denominamos ecuación número 4. Seguidamente, trabajamos con el peso del agua, que es igual a 0,098 por el peso del sólido. Esto de nuestra ecuación número 3. Sin embargo, en aquí podemos ya reemplazar la ecuación número 4, puesto que la ecuación número 4 nos da el peso del sólido. Reemplacemos entonces. Peso del agua es igual a 0,098 peso del sólido, pero el peso del sólido es igual a 26,39 kilonewton por el volumen del sólido. El peso del agua en todo caso será 2,59 kilonewton por el volumen del sólido. Determinamos a esto ecuación número 5. Como sexto paso tendríamos que el peso es igual al peso del sólido más el peso del agua. Esto por el diagrama de fases. Como nosotros tenemos ya por el ítem 4 el peso del sólido y con la ecuación 5 el peso del agua, entonces reemplacemos simplemente. El peso sería igual a 26,39 kilonewton
por el volumen del sólido más 2,59 kilonewton por el volumen del sólido. Haciendo una simple suma tenemos que el peso es igual a 28,98 kilonewton por el volumen del sólido. Denominamos a esto ecuación número 6. Seguidamente podemos decir que el peso es igual a 28,98 kilonewton por el volumen del sólido, de la ecuación número 6. Sin embargo, a ello podemos reemplazar la ecuación número 1, porque en la ecuación número 1 ya tenemos el peso. Reemplacemos entonces 19,2 kilonewton por volumen sería igual a 28,98 kilonewton por el volumen del sólido. Despejaremos acá el volumen. El volumen será igual en todo caso a 1,51 por el volumen del sólido. Para nosotros esto se entenderá como la ecuación número 7. En el siguiente paso podemos también decir que el volumen es igual al volumen de vacíos más el volumen de sólidos. Esto por el diagrama de fase que tenemos. Sin embargo, despejaremos el volumen de vacíos. El volumen de vacíos es igual al volumen menos el volumen de sólido. Aquí podemos reemplazar la ecuación número 7. Y en la ecuación número 7 tenemos ya el volumen. Reemplazando ello, tendremos que el volumen de vacíos es igual a 1,51 por el volumen del sólido menos el volumen del sólido. En tal caso, el volumen de vacíos es igual a 0,51 por el volumen del sólido. Ecuación número 8. Si verificamos nuestro diagrama de fase, ya tenemos el peso del sólido, que está en la ecuación número 4. Tenemos el peso del agua, que está en la ecuación número 5. Tenemos el volumen de vacíos, que está en la ecuación número 8. Tenemos el volumen, que está en la ecuación número 7. Nos faltaría entonces el volumen del agua. El volumen del agua lo vamos a determinar del peso específico del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Como nos falta el volumen del agua, despejamos. Volumen del agua es igual al peso del agua sobre el peso específico del agua. Entonces, volumen del agua será igual al peso del agua sobre 9,81 kilonewton por metro cúbico. En tal caso, volumen del agua es igual a 0,10 metros cúbicos por el peso del agua. Para nosotros, esto será la ecuación número 9 y con esto hemos completado el diagrama de fase. Y una vez que tenemos completo el diagrama de fase, vamos a pasar a responder el ítem A, que nos pide el peso específico seco. Y el peso específico seco es igual al peso del sólido sobre el volumen. Si reemplazamos, tenemos que el peso específico seco es igual a 26,39 por el volumen del sólido sobre 1,51 por el volumen del sólido. Esto obtenemos de la ecuación número 4, donde nos dan el peso del sólido, y de la ecuación número 7, que nos dan el volumen. Entonces, operando tenemos que el peso específico del suelo seco sería igual a 17,48 kilonewton por metro cúbico. En el B nos piden el índice de vacíos. El índice de vacíos es igual al volumen de vacíos sobre el volumen del sólido. Pero el volumen de vacíos nosotros tenemos en la ecuación número 8. Entonces reemplacemos. El índice de vacíos sería igual a 0,51 por volumen del sólido sobre el volumen del sólido. El índice de vacíos en tal caso es igual a 0,51. La parte C nos pide la porosidad. Y la porosidad es igual al volumen de vacíos sobre el volumen por 100. Ahora, el volumen de vacíos tenemos en la ecuación número 8. Y el volumen tenemos en la ecuación número 7. Reemplacemos en todo caso. Porosidad sería igual a 0,51 por volumen de sólidos sobre 1,51 por volumen de sólidos. Todo ello por 100. La porosidad será entonces 34%.
Finalmente nos piden la saturación del suelo. Y la saturación será igual al volumen del agua sobre el volumen de vacíos. Reemplazamos el volumen del agua. Sería igual a 0,10 por el peso del agua, que tenemos esto en la ecuación número 9, sobre 0,51 por el volumen del sólido. Pero recordemos también que el peso del agua lo tenemos en la ecuación número 5. Entonces reemplacemos. Sería 0,10 por 2,59 por el volumen del sólido entre 0,51 por el volumen del sólido. Y esto nos da 51%. Drop it. Bounds. We are the farmers.